Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que todos estén bien. Gracias por visitar tu podcast La Buena Parte. ¡Uhú! De la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo del barrio Amelia, Guaynabo, Puerto Rico, para los que nos escuchan internacionalmente. Yes, sir. All right. Tengo por aquí el día de hoy a Débora Enid, que nos está apoyando en este podcast el día de hoy. Buenos días a todos y Dios les bendiga. Amén, amén. Queremos darle la bienvenida a este podcast. Es bien especial porque el podcast se convierte en el primero de la cuarta season de La Buena Parte, la cuarta parte. Cuarta temporada. How you wanna como lo quieras ver. Sí. Como a ti te guste el programa o como a ti te gusten los programas, pues así es como tú lo vas a ver. El Señor nos ha bendecido y nos ha dado, ¿verdad? Ya tiempo. Vamos a cumplir un año pronto. Yes. Y pues hemos podido desarrollar diferentes temas y diferentes enfoques y este es como que la cuarta, el cuarto empuje, por decirlo así, de temas y demás que vamos a estar discutiendo con nuestra audiencia. Todos ustedes. Que gracias a todos por los que se están conectando, los que nos visitan, los que nos ven, los que nos escuchan. Los que comparten. Ah, sí, muy importante. Definitivo, Débora. Es importante que compartan el podcast para que la gente, ¿verdad?, pueda escuchar y pueda ver y tal vez ser ministrada. No perdemos nada con enviar un mensaje. Mira, escucha este podcast que está bueno. Y a lo mejor esa persona necesitaba escuchar lo que se está diciendo. Muchas veces nos compartimos cosas, ¿verdad?, entre nosotros y yo tuve un pensamiento que me gustó, que a lo mejor yo pensaba que tú lo ibas a escuchar, pero cuando yo te lo envío, lo escuchas y es algo totalmente diferente que se discutió en ese tema, pero fue el Espíritu Santo que como que nos empujó a que hiciéramos eso. Así que... Claro que sí. Y también muy importante, además de que no, pues, como dice yo, el compartir. Si no estás suscrito a nuestras plataformas, por favor, suscríbete. Danos like, danos share, todo lo que tú quieras hacer. Sí, no, pero por favor, suscríbete a nuestro canal, pues obviamente para que estés updated y veas cuando salen los posts, cuando salen los episodios, y así no te pierdes ninguno. Oye, y también para los que están pendientes de artistas, mira, a mí como si estuviéramos a invitados, que podamos tener, ¿verdad? Que quieran verse, que hay invitados aquí que nos suben los views bien brutal, ¿verdad? Así que bien pendiente a eso también. Otra cosita más, vamos a hacer un pequeño cambio. Van a salir los podcasts los lunes, ¿ok? Así que tempranito en la semana, lunes en la mañana, el podcast va a salir para que lo puedan disfrutar del lunes en adelante. Así que y eso es para que también puedas empezar la semana con el pie derecho. La semana, mira, conectado con el Señor. Amén. Y vas por ahí, por el tapón, lo puedes escuchar. Estás trabajando, también lo puedes escuchar. Lo quieres dejar para después, está bien, lo puedes escuchar. Pero empieza la semana conectado con el Señor siempre. Amén, amén. Pues mira, también otra cosita que vamos a hablar es acerca de, ¿verdad? Estamos en la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo y queremos conectarnos con nuestra iglesia. Y el lema de este año de la iglesia es visión, conexión y crecimiento. Débora, ¿por qué escogimos ese lema para la iglesia? Yo entiendo que es uno muy pertinente en este tiempo que estamos viviendo, porque necesitamos pues una visión más allá de lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, a nuestro entorno social, nuestro entorno físico. Necesitamos una visión más allá y decir como que no, algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar. Y conectar, obviamente conectar a sí mismo, conectarnos con el cielo, pero también conectar con las personas que nos rodean, con nuestra sociedad, con nuestro entorno, con cualquiera que esté a nuestro alrededor, conectar con él con una palabra, conectar con él también muchas veces con empatía. No necesariamente tienes que estar ahí hablándole, pero sé empático, que eso es algo que yo entiendo que en este tiempo se pierde o se está perdiendo. Y crecimiento es algo que todo el tiempo estamos en constante crecimiento. No solamente en nuestro ámbito profesional, pero nosotros como iglesia también vamos a estar creciendo prontamente. Seguimos creciendo en ministerio, pero seguimos creciendo en nuestra área espiritual. Y el versículo que ata este
este lema de este año 2023 se encuentra en Habacuc 2:3. En el podcast que me tocó con Fabiola y con Rebeca, lo traje. Pero, obviamente, siempre se va a traer y la palabra del Señor siempre tiene algo que decirnos nuevo todos los días. Sí, muy. Así que voy a leer en Habacuc capítulo 2, y voy a empezar desde el versículo 2. La palabra del Señor dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y esta es entonces donde entramos al lema de nuestra iglesia, que se está en el versículo 3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Muchas veces vemos las cosas y nos dice, el mismo Señor nos habla, te entrego esto, espera esto, y uno tiene esa visión, pero uno dice, ajá, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo es que viene? Y tú empiezas con esa visión y tienes que conectarte con ella. Uh-huh. Tienes que conectarla y aceptarla, internalizarla, porque ¿de qué te vale que yo te diga, Joel, qué sé yo, la semana que viene te van a dar un carro? Y tú te quedas, sure, really. Tráelo. Que si tú no conectas, pues entonces no conectas a orar o simplemente ahorrar para ese carro o algo así. Tomar acción. Correcto, tomar acción a eso. Y entonces pues viene esa parte de la palabra que, como dice al final, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén, amén. Así mismo es. Y mencionaste algo que me hizo hincapié, algo que estaba pensando preparándome para el podcast de hoy. Y mencionaste cómo la palabra, ¿verdad? Te da instrucción, te permite conectarte con Dios, porque es la palabra del Señor que está aquí. Y cuando tal vez en un momento en tu vida o en cualquiera de nuestras vidas leemos alguna porción de la palabra, o cualquier persona puede leer una porción y va a ser un sentir diferente, le va a ministrar de manera diferente. Por eso es que le llamamos a la Biblia y la palabra de Dios palabra viva, ¿ok? Que trasciende el tiempo. O sea, esto fue escrito miles de años atrás y al sol de hoy todavía tiene relevancia en tu vida, en mi vida, en la vida de los oyentes. Y todo está, ¿verdad?, en la particularidad, ¿verdad?, en que la persona esté cuando abre la palabra, y creo que podemos hablar de testimonios de cuando leemos la palabra que Dios nos ministra a nuestras vidas. Y es cuestión de siempre volver a ella, porque es la que nos va a permitir conectarnos, ¿verdad? Y ese es el crecimiento espiritual que queremos tener como iglesia, como cristianos, y el que queremos que los oyentes, ¿verdad?, consideren también. Así que atando, ¿verdad?, la visión de la iglesia con el podcast de hoy, queremos traer un versículo en particular que podemos como que dissect un poquito. Va a ser un podcast un poquito más freeform, donde vamos a estar trayendo un versículo, lo vamos a estar analizando, reflexionando sobre él y hablar de nuestra experiencia. Okay, y creo que todo se puede identificar de una manera u otra con este versículo, y el que elegí para este podcast es Proverbios 16, 1 al 3. Okay? Yes. Todos los se van a identificar cuando lo escuchen, y dice así: el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amén. ¿Qué es relevante? Relevante para ahora, en principio de año. Uh-huh. Siempre estamos haciendo planes, ¿verdad? Pero el Señor es quien los dirige. Nuestro corazón tiene una visión, nuestro corazón tiene un propósito, pero al fin y al cabo, el que decide y dice cómo van a correr las cosas es Dios. Últimamente yo he estado, mi esposo lo sabe, compré mi primer iPad desde que los iPads salieron hace 1000 años atrás, pues compré mi primer iPad. Y todo esto con el propósito de planificar, de hacer el digital planning. Muy bien. Y me parece tan curioso porque uno, pues, por ejemplo, yo en el iPad estoy plasmando todas las cosas que quiero hacer, por ejemplo, agendar citas o este día de cierta hora a cierta hora, pues, obviamente con ese fin lo compré, pero
muchas veces, y tengo también una agenda física donde escribo y muchas veces también borro, que qué cosa tan brutal es que uno, así mismo como dice este versículo, tú coges una agenda y pones en piezas, por ejemplo, yo le he dicho anteriormente, yo que hago uñas, pues tengo mis citas de clienta. De momento una me puede escribir, ya yo tenía eso perfecto, cuadrado al dedillo, y yo, yes, ahora es. Y de momento viene y me escribe una clienta, mira, ¿tú crees que puedo cambiar la cita para después o para otro día? Y yo, yo, Jesús. Pues nada, empiezo entonces, mi esposo también lo ha visto, empiezo a jugar Tetris. Y yo digo, pero si la pongo aquí, la pongo acá, y ahí entonces, pues, después que tú te organizas y tienes algo tan cuadrado y de momento alguien viene y te la quiere cambiar, pues así mismo es el Señor. Y él dice, no, espérate, que esto que tú pusiste aquí te lo voy a borrar porque eso no es lo que yo tengo contigo. Así mismo es, y me identifico mucho con lo que dices, Debbie, porque me pasa en casa, me pasa en el trabajo. Uno tiene un to-do list diario o quiero hacer algo en la casa este fin de semana y viene la lluvia. O estás haciendo algo en el trabajo, tienes que preparar un reporte y de momento pasa una situación que tienes que cambiar. Y yo siento que el Señor ha trabajado conmigo en ese sentido porque tal vez anteriormente me hubiera frustrado y eso pues causa que las cosas no fluyan como deben fluir. Y me ha preparado, ¿verdad? Para yo seguir creciendo dentro de las diferentes facetas de mi vida, pero con eso en mente. Y este año en particular, yo no quise hacer como que una resolución, sino yo quise, porque tengo planes, o sea, todo el mundo tiene planes, no tiene que esperar al principio de año para tener planes. Pero yo quise este año velar por eso. Velar porque haga un plan y no se dé, pues no me voy a frustrar, simplemente voy a fluir. ¿Verdad? Y esto es lo que nos está diciendo la palabra. Tenemos que fluir con el Señor. Él es el que nos va a dirigir. Y por alguna razón la cita no se pudo haber dado. Correcto. Yo a veces pienso, por alguna razón salí 5 minutos tarde y me estoy chupando el tapón. No sé. Eso puede pasar. Sí, también. Y creo que si dejamos entonces esa carga y ese día a día, porque el Señor está en el día a día, el Señor, vamos a tener más paz. Y yo he experimentado a cierto nivel paz al dejar las cosas en las manos del Señor, aun cuando tenga planes. Oye, es importante planificarse. Es importante tener las listas de to-do, es importante tener proyectos, sacar las tareas que hay que hacer para cumplir con la tarea, ¿verdad? Especialmente si son tareas que tienen propósito del Señor. Sí. Pero al fin y al cabo, Él mueve las fichas. Y eso también da hincapié al versículo siguiente, que es el versículo 2 de ese mismo pasaje en Proverbios. Por lo menos en mi Biblia, que es la Reina Valera, lo dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Que nuestros caminos a sí mismos pueden ser, o nuestras agendas, nuestros caminos pueden ser a sí mismos, donde, esto es lo mejor para mí, o esto es lo más brutal, o esto es lo que, pero para mí volvemos. Y entonces el mismo Señor es el que dice, pero Jehová pesa los espíritus, que el Señor escudriña nuestros pensamientos, que el Señor así mismo lo dice en su palabra, el Señor escudriña nuestros pensamientos y dice, inclusive mide las intenciones de nuestro corazón. No, Señor, esto es lo mejor, esto es, porque esto es tuyo, esto es. Pero después entonces así mismo el Señor está viendo nuestros pensamientos backstage y dice, pero ¿tú lo quieres realmente con ese fin o tú lo estás pensando con otra cosa? Porque realmente el Señor conoce nuestros pensamientos día, tarde y noche. Claro, podemos tener algo que estemos orando y queramos y demás, pero el Señor está ahí con su intención, con la intención de nosotros, igual metiendo ahí el propósito. El propósito que también ha puesto en nuestro corazón. Así que por eso es bien importante volver a conectarse con el Señor y volver a la palabra, porque es la que nos va a dirigir en todo momento. Parte de lo que quería hacer el día de hoy, de lo que nos queda de tiempo, es como, yo tengo aquí la Biblia de John Maxwell, que es de liderazgo, que él hace como unos análisis un poquito más a fondo de diferentes áreas, y pues me topé en este versículo, que by the way lo llevo pensando desde ayer, de una conversación que tuve con mi barbero. Saludos a Gabito, siempre le digo que lo voy a saludar. Que él me dice que este versículo es uno que el capítulo completo de 16 Proverbios
constantemente, frecuentemente lo lee, Okay. porque le trae, ¿verdad? Dirección. Entonces, hay unas palabras claves, ¿verdad? Dentro de este versículo que John Maxwell aquí dirige, que dice, primero que nada, proceso. El plan de Dios normalmente se revela con el tiempo. ¿Qué está Él revelando progresivamente? Estamos teniendo la paciencia que necesitamos tener dentro del plan de Dios para ver su propósito y su plan ser revelado en nosotros. ¿Ves? Esa es la particularidad que nos trae este versículo. ¿Qué proceso estamos llevando para nosotros poder conectarnos con el Señor y ver revelado en nosotros cuál es, ¿verdad?, ese plan divino? Sí. Otra cosa es el propósito, que lo he mencionado. Dios quiere lograr sus propósitos. Siempre, amén. Su propósito para la humanidad y su propósito para con nosotros. Nosotros somos parte de ese propósito, especialmente, ¿verdad?, aquellos que estamos siguiendo al Señor, que nos llamamos hijos de Dios. Estos hijos de Dios somos ¿verdad? Somos parte de ese plan. Y debemos cumplir ese propósito. ¿Por qué fuimos creados? ¿Verdad? Esa es la pregunta clave para cumplir con ese propósito. Potencial. Dios usará tus talentos y tu pasión. Estas encajan en la meta en quién eres. Todos tenemos potencial. Sí. Ha depositado talentos. Fuimos diseñados con esos potenciales y muchos talentos. Pues. Nos dice la palabra aquí, ¿verdad? Que tiene un plan para nosotros, pone potencial y talento. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con los talentos? Excelente pregunta, Joel. Hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. O sea, hay que afinarlos. Hay que trabajar con cada una de las cosas que Dios nos dio. Por ejemplo, si te gusta escribir o la lectura, o eres estudioso, eres orador, ¿cómo lo estás desarrollando? Exacto. O sea, realmente estás metiendo mano y desarrollando ese talento que eventualmente el Señor va a trabajar, utilizar para su propósito. Ahora, puede pasar también, que me pasa a mí, yo estaba hablando con Yariel al inicio, hablando de que yo soy una persona introvertida. ¿Qué hago yo en un podcast? ¿Qué hago yo en un podcast si yo soy introvertido? Realmente, yo cogí un personality test porque estoy en una clase. No me río, pero sigue porque voy a decir algo. Estoy cogiendo la clase y estoy cogiendo un personality test. Yo siempre lo he sabido porque es el tipo de persona que yo soy, pero cojo el test y me dice una de las cosas que soy es introvertido. Pero ¿qué pasa? El Señor tiene un propósito. Y el Señor ha visto en mí, por hablar, ¿verdad?, de mi testimonio, unas cualidades que Él quiere echar para adelante. Y por eso me ha puesto en ciertas áreas dentro de la iglesia para yo proveer de mis talentos y poder, ¿verdad?, con su Espíritu Santo, ministrar a otras personas. Él tal vez me creó introvertido para ciertas cosas, pero me trajo aquí y me está desarrollando dentro de esa introversión que es más analítica, más estudiosa y demás, pues entonces sacarla a través, por ejemplo, ahora mismo en el podcast. Exacto, así mismo. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, me río porque también en mi casa tenemos esa dinámica. Yo estudié comunicaciones. Para mí, hablar al frente de un público se me hace bastante fácil. Para mí, las notas más fáciles en la escuela eran los informes orales. A mí me encantaban los informes orales. Pero mi esposo, a mi esposo no le gustan. Él así mismo, introvertido. Y yo sí, a veces a lo mejor la gente me dice, pero es que tu esposo se ve tan serio. ¿Verdad, Yariel? Es que Felipe se ve tan serio, Dios mío. Y y yo, ay, Cristo amado, eso no tiene nada de serio. Pero eso es algo que el Señor entiendo que también nos ha unido en ese propósito, porque muchas veces, y no es por uno echarse ni nada, pero muchas veces tenemos amistades que recurren a nosotros para buscar un balance. Por ejemplo, yo soy así, yo hablo con todo el mundo, soy tímida, claro.
pero sí hablo con todo el mundo, me desenvuelvo. Mi esposo es un poquito más tenso, sí, más reservado. Mi esposo a veces es un poquito más tenso, pero aquí mismo en la iglesia me ha sorprendido en gran manera, porque muchas veces cuando llegó, bueno, Yariel lo ha visto, que es nuestro camarógrafo, es que él saluda, va donde la gente y yo lo miro y yo, ¿quién tú eres? Desde que nosotros estamos juntos, ¿quién te cambió realmente? Y me gusta también esa dinámica y esos talentos. Yo sé que el Señor, eventualmente a medida que sigamos, el Señor yo sé que los va a destapar. Para Él, para mí y para nosotros como matrimonio, como familia, lo que venga. Amén, amén. Qué lindo es eso, claro que sí. Y qué bueno que menciona la parte del matrimonio y cómo son complementos, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos en una pareja. Poder complementarnos, ¿verdad? Las fortalezas y debilidades de una parte a lo mejor son el complemento perfecto, por otro lado está las fortalezas y las debilidades también. Pasa en todos los matrimonios. Creo que eso es algo que se debe resaltar y se debe también desarrollar. Creo que es bien, bien importante. Y no es que tanto tampoco a lo mejor como pareja, sino también a las personas que tú te unes, amistades. Amistades. Muchas veces llegan personas a nuestras vidas que hacemos un clic súper brutal y el Señor ahí también destapa bien brutal algo, o sea, del más allá. Que también no solamente en los matrimonios, pero sí también el Señor te conecta con personas dentro de la vida de fe. Te conecta con personas pues para hacer algo pues más allá de tus expectativas. Así mismo es, que lindo es el Señor cuando lo escuchamos, cuando estamos alerta y pendiente, ¿verdad? A su guía, que puede suceder, como tú bien dices, dentro de un conocido, una persona con que interactúas. Él siempre va a utilizar, no matter what, en cualquier situación, esté o no esté dentro de la iglesia, esté o no esté conectado, él va a usar a las personas alrededor. Él es así. Las situaciones las va a utilizar para guiarnos. Y es cuestión de estar alerta, pendiente. A lo que Él nos quiere decir, a lo que Él nos quiere llevar. Amen. Y eso, ¿verdad? Eso es parte de lo que queremos traer con este versículo. Y para entonces ir cerrando la experiencia, ¿verdad? Otro punto que habla aquí de este versículo John Maxwell es de priorizar. Dios te pedirá que ajuste tu tiempo y tu energía. ¿Ok? ¿Qué pasos debes estar dando? El Señor te da la prioridad, realmente. Él te dirige y Él cierra puertas si tiene que cerrarla, él la abre si tiene que abrirla. Y es cuestión de poder internalizarlo y entender el por qué. Eventualmente, él te va a mostrar por qué. Me ha pasado o me ha sucedido tan reciente como ahora, creo que lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Tuve una oportunidad de salirme del trabajo donde estoy ahora. Irme para otro con una paga un poquito mejor y un crecimiento diferente y en una industria que a mí me apasiona. Y estaba cool porque estábamos pasando por un proceso en el trabajo de cambios de administración y de momento dije, pues, es el momento. Pero cuando vino esa oportunidad, yo me metí en la palabra, hablé ¿verdad? Espiritualmente me conecté, hablé con mi pastor y llegó el momento de la decisión. Y el Señor me reveló que no debía hacerlo. Por más bonito que se veía todo. No lo hice. Muchas veces duele. Duele, porque uno dice, contra, es un sueño, es algo que me va a catapultar, ¿verdad? Algo mejor. Y de momento él no dijo que no. Y yo, pues está bien, pues me fui tranquilo y continué. Las cosas fueron mejorando en mi trabajo. Se fueron desarrollando unas cosas en la organización y a los meses me traen ¿verdad? Una reunión a ofrecerme un puesto que de más responsabilidad y continuando dentro del propósito que el Señor había puesto en mi vida. Y eso fue para mí una confirmación de que, ok, lo que tú decidiste acá se está cumpliendo. Yes. Y eso es lo que pasa cuando seguimos, ¿verdad? Hacemos los planes, pero le escuchamos a Dios para que Él nos revele cómo debemos continuar. Y así mismo el Señor te hizo, como dice el versículo 3 de ese mismo pasaje, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Así mismo, tú encomendaste ese proceso al Señor. Amén. Y te lo afirmó. Y entonces, como tú dices, fue mejorando la cosa en el trabajo hasta que, ¡cabum!, te dieron entonces la plaza o el aumento o el beneficio que sea. ¿Pero por qué? Porque tú le diste al Señor
y afirmaste. Y yo, bueno, Señor, en tus manos están mis planes. Exacto. Y así Él afirmó. Exacto. Y, ¿verdad? Para también ir cerrando, hay un último punto aquí que creo que es el que vamos a hacer una exhortación, ¿verdad? Aquí dice proceder. Dios finalmente requerirá que actúes. Yes. ¿Cuándo deberías comenzar? Punto suspensivo. ¿Cuándo deberías comenzar a escuchar lo que Dios tiene para tus planes? ¿Cuándo deberías comenzar a escudriñar la palabra y poner tus planes en las manos del Señor? Creo que es ya. Claro. Creo que es todo momento. O sea, para ayer. Exacto. Para ayer. Hay que tomar acción. Una cosa es tener los planes, sueños, propósitos, pero si no accionamos en esos planes o propósitos, no los vamos a ver cumplidos, uno, y dos, tampoco vamos a ver la revelación de Dios a través de ellos, porque cada proceso tiene su purpose, su propósito, Sí. ya sea para llegar a la meta final o ya sea para aprender dentro del proceso. So, te invitamos a que eso mismo, a que los planes que tiene el Señor contigo los pongas en acción, los escudriñes con la palabra, ores por ellos y realmente evalúes qué el Señor quiere que hagas. Eso es lo que realmente va a traer la paz que necesitas para cumplir. Amen. ¿Tienes algo más que decir? Todo muy bien, todo muy bonito. Y ahora, pues, como decía la pregunta, ¿para cuándo? Pues para ayer. Porque realmente ese es con sentido de urgencia que tenemos que entregarle nuestras vidas, nuestros planes, nuestro todo al Señor. Hay bendición para el que actúe. Le exhortamos a que lea Proverbios 16, 1 al 3. Le exhortamos a que se suscriba a nuestro podcast La Buena Parte. Esto sería todo por el momento. Muchas bendiciones a todos. Bye, bendiciones.